Hola, ¿qué tal? Soy Darío Danti, soy dibujante satírico y uno de los fundadores y editores de la revista Mongolia. Mongolia, tú sabes que yo estoy... Bueno, me la guardan en el kiosco, a mí Qué la bien. revista Mongolia desde que empezó. Somos aliados de algunos kiosqueros, no de todos. Sí, pero está bien. Y me interesa mucho Sí. siempre... Yo empiezo por el final. Vale. Empiezo por las cosas de las que no me puedo reír. Perfecto. ¿Te parece bien? Me parece muy bien, Vale. sí. Pues una de las cosas de las que no me puedo reír Sí. son de los abogados cristianos. ¿Qué os pasa con los abogados cristianos? ¿Qué han hecho? Sí, bueno, venimos con bastantes batallas legales con ellos y con otros grupos ultras como son Asteoir, Manos Limpias y con una asociación carlista también que nos han querellado y por suerte hemos ganado todas las querellas que nos pusieron y las han archivado. Lo que pasa es que creo yo que se aprovechan de que hay un artículo en nuestro Código Penal del año 95, que es el artículo 525, que castiga la ofensa a los sentimientos religiosos, que en realidad es como una herencia del nacionalcatolicismo y del pecado de blasfemia, que no debería estar en un Código Penal de una democracia moderna. Lo iban a quitar, ¿no? Lo iban a quitar, pero al final nunca lo han terminado quitando. Siempre al final se queda. La verdad que no lo sé, no sé por qué. Yo creo que la última vez que lo intentaron, creo que se había pedido Esquerra Republicana y creo que Bildu habían pedido también que quitaran algunas de las leyes mordazas, entre las que se incluía la represión con bolas de goma. Creo que el gobierno no quiso, quería reformularlo y quitar el artículo 525, pero no lo otro. No llegaron a un acuerdo y ahí se quedó. Y ahora, claro, tienen el problema que supongo que para tener mayoría, Junts por ahí votaría en contra, y luego que tenemos el PNV, que también es muy religioso, ¿no? Entonces, claro, dentro de la propia coalición de gobierno tenemos grupos muy religiosos, ¿no? Sí, un poco antiguos, ¿no? Porque sí. No hay libertad de expresión, religión... Bueno, lo que es curioso es que el artículo 525, en realidad, ellos justifican, algunos de los juristas, la mayoría está a favor de que eso se quite, pero justifican que en realidad eso está para proteger a minorías religiosas que puedan llegar a ser atacadas por la mayoría religiosa. Sin embargo, siempre lo usan lo mismo, que es el cristianismo, que es al final la religión más mayoritaria, digamos, ¿no? Y encima estos grupos ultras que ni siquiera tienen el apoyo del Vaticano. Yo creo que lo usan por lo siguiente, porque aunque la mayoría de las veces suelen ser archivadas las querellas, como, digamos, tú tienes que pagar abogado, tienes que movilizarte, tienes que ir al juicio otra vez y otra vez. Aunque los ganes, pierdes un montón de dinero, con lo cual mucha gente en Mongolia no, porque hacemos la revista para luchar por la libertad de expresión. No es solo una revista de humor, sino que es casi como una trinchera política, ¿no? Pero claro, si yo fuera un artista que no tengo atrás Mongolia, me hacen un juicio un año, otro año. Nosotros venimos como de cuando fue, no sé, como de hace 3 años, del 2023, con las querellas estas por una sola portada, ¿no? Creo que fueron, sí. De la portada. Entonces imagínate lo que hemos gastado en esto, ¿no? Pero bueno, tenéis el apoyo, lo que sí tenéis es el apoyo de los lectores. Sí. Por suerte existe esto que es el micromecenazgo, el crowdfunding, que siempre me sale mal hasta escribirlo, el micromecenazgo, donde como tenemos una comunidad de lectoras, lectores, seguidoras, como muy fiel, que entienden que lo nuestro es defender la libertad de expresión, siempre nos ayudan a poder enfrentar este tipo de tal. Pero ahora queremos pasar, ya lo hicimos con un par de crowdfunding anteriores, queremos pasar a la ofensiva nosotros. Entonces, hemos hecho un crowdfunding y hemos ido a Naciones Unidas a presentar nuestro caso con Ortega Cano, que habíamos perdido en España en todas las instancias. Lo presentamos en Naciones Unidas y lo han admitido a trámite. Todavía no sabemos qué va a pasar. Ese es el momento en el que estáis. Sí, y luego también presentamos una contra abogados cristianos por falsa denuncia y no nos lo han aceptado a trámite en un juzgado de Barcelona, que es donde ellos suelen presentar las querellas, y que creemos que es porque es un juzgado que tendrá pues algún tipo de ¿cómo decirlo para que no me metan otra querella? Digamos que sabrá de qué pie cojea para que abogados cristianos suele presentarlo de ahí, ¿no? Y entonces ahora, de todos modos, queremos seguir a la ofensiva y seguir siendo nosotros los que ponemos querella a estos grupos ultras. A mí me llama muchísimo la atención, porque, por ejemplo, he estado leyendo el artículo de... El 525. El de la ofensa a los sentimientos religiosos. ¿Y cómo se ofenden a los sentimientos religiosos? ¿Cómo se ofende al sentimiento religioso?
Bueno, es que es totalmente absurdo, ¿Cómo claro. eso ¿Cómo se comprueba, hace? no? ¿Cómo se Claro, hace? ¿cómo se ¿Cómo se comprueba? hace? Los hechos, ¿dónde Sí. están los hechos? Bueno, no hay manera. Es que es tan subjetivo y es tan ridículo porque realmente no, por ejemplo, no hay... Si vamos a proteger los sentimientos, entonces ¿por qué no protegemos otros sentimientos? El mío, por Claro, ejemplo, o suponte, el tuyo que será científico, sentimiento científico. yo soy muy científica. Por eso entonces te debe ofender que digan que el mundo se creó en 3 días cuando seguro que duró mucho más. Bueno, No. en 3 días, fíjate. ¿Quién va a decir eso? A mí me ofende un Bueno, montón eso. eso Vamos. es ciencia ficción. Ya te digo. Vamos. Y sin embargo no ponemos querellas, porque no hay un artículo que defienda nuestros Yo sentimientos. lo he estado pensando, ¿sabes? Sí. Yo al leerlo, porque Sí. al estar preparando esto, he estado Claro. mirando y digo, oye, pues mira que yo me siento muy ofendida. Claro, pero no pones querellas porque no te protege el Código No, Penal. no me van a hacer caso. No te van a hacer caso. No. Voy a llegar y no va a haber ningún juez que me diga, No, oiga, señora, vaya usted a casa Sí. y piénseselo un poco, Sí, ¿no? te van a decir eso, de hecho. Pues- Es decir, deje de molestarnos y vaya a casa y piénseselo un poco. Pero a ellos se lo admiten. Pero ¿por qué? A mí, vamos Sí. a ver, es totalmente como fuera de ley. En vez Sí. de estar dentro de ley, Sí. es algo que está como fuera de ley. Sí. ¿No? Sí. Hazte oír, los abogados cristianos, todas las querellas que Sí. que os han metido, porque Sí. además se sabe perfectamente quiénes son, Sí. de qué pie cojean Todos, que y sí, todo. Y yo eso es que no lo entiendo. Yo tengo la sensación, pero es la sensación de que como por esto del atado y bien atado de Franco, de que en realidad en nuestra democracia en España vino casi diseñada por el propio dictador cuando se fue y que los que se dividieron un poco el territorio de la democracia fue el círculo del último franquismo, tanto la bolsa como en la justicia, como que al final te encuentras que por ahí, no quiero decir una cifra, pero que no todos, porque existen juezas y jueces por la democracia, pero te Esperemos. encuentras que de pronto por ahí un 70 o un 80% del mundo judicial es muy reaccionario, tal vez. Y Tal vez, entonces sí. siguen todavía, Supuestamente. supuestamente, y entonces siguen todavía con una cosa muy nacional católica, que yo creo que quieren mantener un privilegio a la Iglesia católica que impuso el franquismo y que justamente es contrario a las democracias, Sí, que en viene realidad... del nazismo Sí, también. sí. ¿no? Bueno, y las Porque- dictaduras latinoamericanas, lo Eso mismo, es, claro. Eso es. O sea, a mí me llama mucho Sí. la atención esto de, además, esa defensa, abogados cristianos. Sí. Si eres cristiano, Sí. ¿qué es ser cristiano? Bueno, claro, es que ahí hay una cosa muy curiosa porque a nosotros alguna vez nos dijo algún miembro de la Iglesia y tal, de la Iglesia Católica, que no tenían nada que ver con el Vaticano, que van como por libre. Entonces yo no tengo muy claro si ellos pertenecen realmente, por más que sí que creo que son ultracatólicos, pero no sé realmente quién los financia, quién está detrás. Había algunos que decían que supuestamente podía haber sectas como el Yunque que financiaban estos grupos, presuntamente. Sí, de ultraderecha. Sí, de ultraderecha, que son como lobbies cristianos, que Sí. tienen más que ver por ahí con el cristianismo americano y que están en contra del aborto, que tienen como toda una agenda contra el progresismo, ¿no? ¿Y qué pueden sacar de ahí? Porque Pues yo creo que la estarán financiados. manipulación, Sí, ¿no? sí. Manipulación mental, manipulación Yo creo, mediática. No, yo creo que es chiringuito. Sí, yo ¿Es creo un que eso. chiringuito de pasta? Yo creo que es chiringuito de pasta. Sí. Yo me sospecho que es un chiringuito de pasta, que ellos deben tocar ciertas teclas con empresarios del Opus o gente muy así, y que entonces ellos les tienen que demostrar que trabajan, o sea, que hacen cosas para que los otros les manden pasta, y entonces para demostrar que están trabajando ponen querellas todo el rato, aunque las pierdan, salen por la tele demuestran todo el tiempo. claro, demuestran que hacen cosas. Entonces, o empresarios de aquí o lobbies cristianos de fuera, que pueden ser, no olvidemos que por ejemplo los evangelistas apoyaron a ¿cómo se llama? A Donald Trump y a muchos, ¿no? En Sí, Brasil sí, también sí. a Bolsonaro, ¿no? Entonces, es gente con mucho dinero, ¿no? Esos lobbies. Entonces, para demostrarle que ellos gastan el dinero en algo, es que por ahí tienen que demostrar algo, pero en realidad lo que quieren ellos, seguramente, presuntamente, es su sueldo. Y tienen que hacer todo eso para poder que se les enchufe ese dinero. Eso es lo que sospecho yo, porque si no, no tiene sentido Claro. que estén todo el rato molestando para nada. Eso es un control Sí. mental para otras cosas. Sí, total. ¿No? Bueno, aunque sí que creo que
sí que en algo pueden ir ganando de a poco, y eso es lo que te decía, si tú no tienes atrás una revista como es mi caso, y te pasa que eres un artista solitario, claro, a la segunda querella te has gastado una pasta, y por ahí tú haces un crowdfunding y no tienes tanta gente que te sigue, y entonces al final dices, bueno, mira, pues no me voy a meter más con esto porque es que me he gastado al final porque 6.000 euros que no tengo, al final ruina, una ruina, o sea que sí, sí que creo que en algunos casos ellos ganan aunque pierdan la querella porque logran que esa persona se reprima y se autocensure. Y en caso de otros como nosotros o como Keke, creo que lo que ganan es salir en los medios, que nos utilizan para salir en los medios. Eso es, yo sí. Un poquito, ¿no? Por ahí, porque Sí. en el momento que, bueno, lo podemos comprobar todo el día, ¿no? Sí, todo claro. el tiempo ahora mismo, ¿no? Sí. Tú hacen cualquier cosa, Sí. inmediatamente dan Y están minutos ahí, y minutos claro. y minutos. Sí. Eso, vamos, es propaganda. Total, pura y dura. Pura y Sí, dura, sí, ¿sabes? O claro, sea, que, claro. que bueno. Bueno, otra de las cosas, Sí. vamos a cerrar el tema de los abogados cristianos. Vale. ¿Tenéis ya algo, aparte de estas dos Sí. que estáis esperando y eso, tenéis alguna otra cosa que os hayan metido o de momento estáis Por ahora, libres? como hemos ganado las que, bueno, hemos ganado, digamos, se han archivado las querellas dándonos la razón. Solo todavía estamos esperando que Naciones Unidas, que nos aceptó a trámite la revisión de haber perdido contra Ortega Cano, porque creemos que era un chiste de libertad de expresión satírica Sí, lo contra recuerdo. una personalidad pública que había cometido un homicidio imprudente Sí. conduciendo alcohólico, con lo cual es criticable. Y estamos esperando todavía que diga algo Naciones Unidas, a ver si tenemos razón nosotros o tiene razón la abogacía del Estado, lo que fuera, que fue la Fiscalía, que fue lo que al final nos condenó en todas las instancias. Y sí que ahora queremos hacer una nueva campaña de crowdfunding para lo que te digo, para poder querellarnos nosotros contra grupos ultras que nos acosan, no queremos decir cuáles para que no se preparen. Vale. Y eso lo haremos posiblemente en las próximas semanas, sacaremos la campaña de crowdfunding para poder nosotros de aquí al verano querellarnos con algún grupo nosotros y después del verano querellarnos con otro, porque queremos pasar ya a la ofensiva, porque siempre se querellan contra nosotros y luego tú ganas y la gente después no hace nada porque sabe que es un desgaste. Pues nosotros tenemos ganas de afrontar ese desgaste y empezar a querellarnos nosotros. La sátira. Sí. Sois una revista satírica. Sí. Y la sátira. La Sí. sátira. ¿Qué es la sátira? Bueno, ¿qué es la sátira? ¿Cómo te lo explico? Sí. ¿Puedes explicarlo? Mira, sí, puedo explicarlo. En realidad a mí me gusta cuando doy los talleres y las clases, me gusta explicar que en realidad la sátira nació junto con la propia democracia, en la Grecia antigua, nació ahí. Nació al mismo tiempo, en realidad nació como un rito al dios Dioniso, que era el dios del vino, y tenía que ver con un poco emborracharte y decir las cosas que no te animas a decir, ¿no? De alguna manera. Pero sí que quedó como unida a la democracia, y entonces después durante toda la historia de la humanidad ha habido sátira, el propio bueno, Quevedo hacía sátira, había Cervantes hizo mucha sátira. Como una trinchera. Y yo creo que se ha ido cada vez más poniendo de alguna manera que al final termina siendo una forma de opinar en la democracia, digamos, con un formato humorístico, pero en realidad es una opinión, o sea, en realidad, y yo creo que sí que es una trinchera de la libertad de expresión contra los poderosos. Entonces, lo que hacemos es, como hay muchas cosas de los poderosos que no podemos decirla abiertamente porque iríamos presos, porque o no tenemos pruebas, o por el honor, o por lo que fuera, uno hace un oficio que es el de construir el chiste para meterse con el poderoso y de alguna manera vengarse simbólicamente de lo que ellos nos hacen a nosotros, ¿no? Pero es simbólico, o sea que Claro, es simbólico, sí. es como una especie de una agresión simbólica, ¿no? Yo te devuelvo el cachetazo que me da el poderoso con sus políticas, con sus mafias, con lo que sea, pero de manera chistosa, imaginativa, a través de la creatividad. Eso es. Y eso se comparte con un montón de gente que al final termina construyendo también comunidad, porque terminamos pensando lo mismo y terminamos siendo parte de una familia. Claro. ¿Por qué se tiene tanto, lo has estado diciendo Sí. tú antes, ¿no? Tanto miedo al humor ahora mismo, ¿no? Sí. Pues estabas hablando de Sí. que están poniendo querellas por todos los lados. Bueno, Sí. gente que se ha tenido que Sí, ir, sí, sí. ¿por qué no? Sí. Entonces, ¿por qué ese miedo? Ese miedo, digamos, de los poderes fácticos, Sí, sí, ¿no? sí, sí, Del sí. poder fáctico a...
Sí, al humor. al humor, ¿no? a un chiste. Al humor, a un chiste, sí. Yo creo que siempre lo han tenido, ¿eh? Lo que pasa es que se lo tenían que aguantar en la democracia y lo que pasa es que ahora está creciendo de nuevo el fascismo. Estamos en una etapa de neofascismo que se está colando en la democracia y que quiere destruir la democracia. Antes lo hacían con golpes de Estado y ahora lo hacen aprovechando la democracia. Y entonces, como les pasaba en el franquismo, como pasaba en las dictaduras latinoamericanas o con Hitler, les molesta que se metan con ellos porque erosiona su imagen pública de poder. Y fíjate que Trump se ha quejado de Jimmy Kimmel y de todos los cómicos que se meten con él. O sea que realmente en Estados Unidos, que había sátira con el presidente y con el poder de toda la vida, ahora es el primer presidente que pide que cancelen a los cómicos. Y estos son los mismos, la misma derecha que se quejaba de la corrección política y de la cultura de la cancelación de la izquierda, que no existía, porque en todo caso era una manifestación feminista porque alguien había hecho un chiste machista, no era llevarte a los juzgados o pedir que te quiten de la tele, como sí está haciendo la derecha cuando está en el poder, y lo estamos comprobando, ¿no? Según ibas hablando, me estaba acordando Sí. del que he visto hoy en las noticias. Sí. Ha salido que estos de Silicon Valley, ¿cómo se llama? Sí, claro. Que el hijo, Sí. que están pensando en reeditar otra vez el programa de Donald Trump con el hijo. El de, claro, el de Te madre despido. mía. Sí, el de Usted está You Are despedido. Fired, el que era como un reality de Sí, empresarios. sí, tío. Es como... Qué locura. Vamos, bueno... No, en fin. vivimos unos tiempos rarísimos, Un poco ¿eh? raros, Muy sí, raros, sí, sí. sí. Yo creo que se necesita más sátira que nunca. Es una ciencia ficción rara, ¿eh? Muy rara, una distopía, Pues demasiado sí, distopía. total, ¿eh? sí. Aquí. Bueno, como tenemos que ir acabando, ¿vale? A mí es que me hizo mucha ilusión porque no sabía que había sido el autor de El Niño Dios, Sí. por Dios. Sí, muchos años, muchos años. Ese Niño Dios Sí. que creaste en el jueves. Sí. ¿Y cómo era ese Niño Dios que habías creado? Bueno, a ver, esto fue en el año 98, y Ajá. yo empecé en el año 98 en el jueves y ya lo empecé ahí y lo seguí hasta que, bueno, que el jueves fue vendido a RBA y a mí me cortaron la colaboración, que habrá sido el 2010, creo, en la crisis anterior, ¿no? Sí, O sea que 2008, duró sí. 12 años. Y yo te cuento por qué lo inventé al Niño Dios en realidad, porque era un Niño Dios que era malo, pero como son los niños, tenía mucha crueldad, ¿no? Sí. Y era por lo siguiente, porque me acuerdo que había leído un libro... Era vengativo. Era vengativo. Como la Sí. Biblia. Exacto, Sí, sí. Es que me basé en eso. Sí. Me basé en un libro que había sacado una colección que salía en los kioscos, que eran los libros recomendados por Borges, y uno eran los evangelios apócrifos, Sí. que eran los evangelios que la iglesia había descartado en la Edad Media, pero que Sí. eran igual de evangelios que los otros. Y había uno donde Jesús, cuando es chico, en la playa le roba algo a otro niño, le quita algo, y entonces él hace como un milagro inverso, hace una venganza y hace que se le caigan los brazos. Y viene la Virgen María y lo regaña y le dice que no tiene que usar así sus poderes de Dios. Y entonces los vuelve a poner. Y entonces yo pensé, claro, si alguien tuviera el poder de Dios y fuera niño, estaría todo el rato vengándose. Sí, Y así sí. es como hice el Niño Dios, vamos. Era como malo, así como... hacía todas cosas malvadas, sí. Guau. Sí, yo estoy leyendo ahora El catolicismo explicado a las ovejas, de Ah. Juan Eslava Gala. Ay, me dijeron que es buenísimo. Bueno, no lo leí, me dijeron que es buenísimo. me estoy riendo, Sí, sí, pero sí, además sí. es que es eso que explicas. Claro. O sea, habla es de el Nuevo Testamento, Claro. y entonces habla de todas las cosas, de cómo... De cómo han quitado. De cómo, claro, de cómo cómo han quitado, pulido. ¿no? Y cómo vengativo, o sea, Sí, claro. el cristianismo Sí. vengativo, ¿no? Claro. Como era un Dios vengativo. Sí, Totalmente. Tú claro. me haces esto, pues yo te hago el doble. O sea, Sí, pum, ¿sabes pum. que hay una cosa también curiosa que lo leí en un libro? No, porque yo la Biblia realmente no me la he leído, me he leído los evangelios apócrifos que eran pequeños, pero no esto. Pero lo leí en un libro, en otro libro, que decía que justamente en el catolicismo se odia el humor, porque en la Biblia Dios solo se ríe cuando se venga de alguien. Cuando Dios se venga de alguien, hace... Entonces, ¿Cuánto mando? Sí, para el cristianismo, entonces la risa es de maldad, solo de maldad, ¿no? Y entonces, claro, entonces la censura. Qué pena. Bueno, es que tenemos que ir acabando. Sí. Entonces yo te digo que yo el domingo pasado Sí. fui a misa. Ay, ¿y esto? Sí, fui a misa. Bueno, hay libertad religiosa. Sí, hay libertad religiosa. No sé cómo has decidido perder el tiempo. No, yo pero- me fui a misa y Sí. entonces he estado en una iglesia pequeña Sí. para un Dios pequeño. Sí, Me he ido a ver a Leo Bassi. ¡Ay, qué y fan! me ha dado la bendición. ¡Qué guay! Y he salido claro. estupenda. En la iglesia católica. Sí. Bueno, somos súper fan. Nosotros hemos Sí, presentado sí, ahí sí, libros sí, y somos sí, muy sí. fan de Leo Bassi y de la iglesia católica. Es genial. Es una genial. pasada, sí. Sí.
Pues ese es mi papa. Pues, y el mío, claro, Pues- y ese Dios, en ese Dios creo, en el Dios pato creo. Eso yo también, porque Claro. sirve a todos por igual, Totalmente. en todos los países del mundo, Sí. los niños todos se aprietan, y Flota, todos se ríen, flota. camina sobre el agua, Eso claro. es, milagros, a Muy tope. fan, sí. Que un besito y muchas gracias. A vosotras. Cuando queráis, volvemos y estamos aquí. Vale, hasta luego. ¡Qué guay! Madre mía, no me quedaba agua y con la sed que tengo. Estaba yo ahí tocándole una gota.